Recuerdo hace un buen tiempo ya una película de esas en blanco y negro. No estoy muy seguro, me parece que fue de Tintán. Estaba acostado en su cama y la madre le dijo: hijo, ya levántate, ve a trabajar. Y él le dijo: ¿para qué quiero trabajar? Entonces ella le respondió: pues para que tengas dinero. ¿Y para qué quiero dinero? Ella le volvió a decir: pues para que compres una casa. ¿Y para qué quiero una casa? Pues para que puedas descansar y dormir bien. Y entonces él se la queda mirando y le dice: ¿y qué es lo que estoy haciendo? En esta historia, si alguien sabe exactamente cuál es esta película, le voy a agradecer que me indique cuál es. Yo no he podido encontrarla por esta parte, por esta escena en particular, porque revela dos cosas muy importantes. Uno, un problema de perspectiva, y el otro, un problema de holgazanería. Dios no quiere que nosotros caigamos en ninguno de los dos problemas. El que no trabaje, que no coma, dice el apóstol Pablo. Pero tampoco quiere Dios que seamos personas que nos afanemos en una vida o en una forma de vida que va contraria a su voluntad y a sus propósitos. Y eso es lo que el pasaje de esta hora nos invita a hacer. Lo he titulado Cambio de búsqueda, porque todos de alguna manera en el transitar de la vida tenemos una especie de búsqueda. Estamos en busca de la felicidad, en busca de la comodidad, en busca de hacer cosas que nos permitan un estado de bienestar cada vez más placentero. Esta sociedad, en los tiempos que vivimos, tienen un énfasis muy fuerte en eso, en el vivir bien. Y no hay nada de malo en procurar mejorar o estar bien. El problema es, como decía hace un momento, nuestra perspectiva. Y quiero por eso invitarles a leer en sus Biblias, en el pasaje mencionado, capítulo 6 de Mateo, versos 24. Dice: por tanto os digo. Y es muy importante, quiero comenzar aquí. John Stott hace una referencia muy importante en su libro El Sermón del Monte. Él dice que muchas veces no nos fijamos en esta frase que es transitoria. John Stott dice que esta frase nos obliga a regresar en el pasado, en nuestra lectura. ¿Por qué? Porque hay tres elementos importantes, tres cosas que el Señor Jesús dice antes de hablarnos del afán y la ansiedad. Él dice: por lo tanto, y entonces vamos a tener que ir para atrás y vamos a encontrar que el reino de Dios nos invita a considerar una perspectiva diferente, a considerar un modo de vida diferente y a valorar una dignidad de un servicio diferente, un para qué vivimos o para quién vivimos. Tiene que ver con tesoros, y el tesoro tiene que ver con perspectiva, un tesoro en la tierra o un tesoro en el cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? Nosotros fuimos llamados a vivir con una perspectiva eterna, no terrenal y temporal, no pasajera, no algo que es momentáneo. Todo lo que es momentáneo, terrenal, es pasajero, todo termina, todo acaba, no es permanente, perdurable. Está bajo riesgo constante de ladrones, de corrosión, de corrupción, de degradación. Todo es de alguna forma depreciable. Pero lo eterno es permanente, perdurable, no tiene ningún riesgo de pérdida. Y si nosotros queremos que nuestra vida realmente sea una vida
enfocada hacia lo mejor, el Señor nos pone en comparación y nos dice, bueno, valoren ustedes qué es lo más excelente, qué es lo mejor, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Entonces, fuimos llamados a buscar las cosas de arriba, y eso se refiere precisamente a las cosas eternas, a las cosas que están en la eternidad con Dios, y a no vivir sujeto a cuestiones terrenales, que con el tiempo pues llegan a su fin. El sabio Salomón, él dice que dedicó su vida a buscar en esta vida, debajo del cielo, y no halló placer y no halló satisfacción en nada, y llegó a concluir, después de toda su búsqueda, él dijo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y en esta vida todo es muy cansado. Hay quienes trabajan arduamente y se pasan la vida trabajando para hacer una fortuna, para hacer dinero. Luego, cuando se dan cuenta, han perdido la salud y luego se gastan todo el dinero para recuperar su salud. Es triste y es lamentable que te pases toda la vida construyendo una casa para una familia y cuando te das cuenta perdiste a la familia. O simplemente los hijos se van y te quedas en tu mansión que te hace sentir cada vez más solo. O como aquella historia que conté en alguna ocasión de cierto hermano que decía que cuando él se jubilara iba a comprarse un auto con ciertas características, y lo logró. Cuando ya se jubiló, compró su auto, pero ese auto pasaba en el garage todo el tiempo, porque era diabético, porque era hipertenso, porque ya no veía bien, porque padecía muchas enfermedades y él no podía manejar. Entonces, si podía conseguir un chofer que lo llevara, podía salir en su auto. Si no, el auto estaba en el garage y él con sus enfermedades. Porque la vida pasa muy rápido, es volátil, es muy fugaz. Pasamos los años, dice la Escritura, como un pensamiento. Pronto pasan y volamos. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Y es lo que dice la siguiente idea. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces Dios nos enseña que tenemos que aprender a mirar las cosas con la perspectiva correcta y a vivir la vida del modo correcto. Porque si no aprendemos a vivir, vamos a terminar en las tinieblas y en la oscuridad, como le sucedió al hombre rico. Aquel hombre que llenó sus graneros y cuando ya había llenado los graneros de trigo, dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya sé, voy a engrandecer mi empresa, derribaré estos graneros y los haré más grandes y los llenaré de trigo. Y cuando lo logre, le diré a mi alma, alma, come, bebe, gózate, sáciate, porque muchos bienes tienes guardado para muchos años. Y así lo hizo. Cuando había terminado de llenar sus graneros, una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? También el sabio Salomón llegó a esta conclusión cuando dijo que hay personas que Dios no les ha dado el don de disfrutar del bien de todo su trabajo. ¿Y cuánta gente hay afanada trabajando que no puede disfrutar o que espera disfrutarlo al futuro, como el hermano que compró el auto y ya luego cuando lo compró ya no lo podía disfrutar? Vivir con esa perspectiva, siempre buscando, con ese modo de vida, buscando algo en el futuro, es vivir en tinieblas, vivir en oscuridad. Tiene que ver con nuestra vista, con nuestros ojos, hacia dónde dirigimos nuestra atención. Si los ojos son la ventana del alma, por esa ventana es por donde entran a nuestra vida todas las cosas. Entonces de repente miramos un mejor auto o miramos una mejor casa, o decimos, bueno, ya tengo mi casa, pero le voy a hacer otra planta. Y luego después que terminamos la segunda, decimos, le voy a hacer la tercera planta. Y ya aparece un condominio, un gran edificio, un hotel. Si te agarra la vejez en el tercer piso, allá te quedas, porque ¿cómo bajas? Después con los dolores, con las molestias. Entonces,
en dónde estamos enfocando nuestra vida. En tener más, se puede llegar a convertir en una obsesión. Y es por eso que Dios en su palabra nos dice que tenemos que aprender a mirar. Dice también Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego dice el cómo guardar el corazón, y dice tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. O sea, vivir la vida al día, vivir la vida mirando lo que está delante, no buscando, no con ojos inquietos que anden mirando y codiciando, porque esa es la idea, codiciando, deseando lo que está más allá. Nosotros tenemos que aprender a vivir con contentamiento, con lo que Dios pone delante de nosotros. Si tenemos el pan para comer, disfrutarlo, darle gracias a Dios por aquel pan, por aquella comida. Porque lo que nosotros tenemos, otros lo desearan y no lo tienen. Entonces valora lo que tienes, no te malgastes la vida mirando lo que no tienes y dejando pasar lo que tienes, sino valora lo que tienes, ama lo que tienes. Tienes un hijo, una hija, ámalos, quiérelos, abrázalos, bésalos, pasa tiempo con ellos, disfrútalos, porque hay muchas personas que se pasan la vida trabajando en cosas materiales y descuidan a sus hijos. Y cuando dicen, ahora sí, hijo, ya me jubilé, ya tengo tiempo para ti, el hijo ya creció, ya no está para estar jugando, ya hizo su propia vida solo. ¿Por qué? Porque cuando debiste haber pasado tiempo con ellos, no lo hiciste por estar pensando que la vida consiste en las cosas materiales. Esto es lo que Dios dice hacia aquel hombre rico. Le dice que la vida del hombre no consiste en las cosas materiales, en los bienes que posea. La vida no consiste solamente en las cosas materiales, consiste en algo más grande y más profundo, en cosas eternas y en personas maravillosas que nos rodean, que están con nosotros, que Dios nos ha regalado. Porque las cosas materiales se compran. ¿Cuántas madres cuando están haciendo sus quehaceres, están afanadas, pelean con sus hijos porque son un desastre, porque dejan esto, porque ensucian lo otro? Pero cuántas mamás que no pueden tener hijos desearan un hijo que les ensucie las paredes o que les desarregle las cosas. O cuando alguien pierde a un hijo, o cuando los hijos se van, cómo añora aquella madre aquel desorden en casa que estaba cuando estaba el niño. Y triste que muchos se den cuenta demasiado tarde de que las cosas importantes, de que las cosas valiosas no tienen que ver solamente con cosas, tienen que ver más con personas. Luego de allí pasamos a la dignidad y al servicio. ¿Para qué vivimos o para quién vivimos? Hay esta historia que el Señor cuenta, tiene que ver con Dios o un ídolo llamado Mamón, el Dios del dinero. ¿Para quién vivimos? ¿Vivimos para la gloria de Dios o vivimos para Mamón? Para las cosas, para lo material, para el dinero. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestra vida? Y es una cuestión de dignidad, porque no es comparable Dios con Mamón. Él es Dios, Él merece toda nuestra gloria, toda nuestra honra, toda nuestra alabanza. Él merece nuestro tiempo. Cuando se habla de tesoro, se habla de aquello a lo que tú le inviertes tiempo, aquello que tú valoras, que tú cuidas. Ahora, traigamos y juntemos una historia con la otra. ¿A quién amamos más? ¿A quién le dedicamos más tiempo? ¿A la gloria de Dios? ¿A la honra de Dios? ¿O a las cosas materiales? Porque si las cosas materiales tienen prioridad sobre la obra del Señor, la gloria de Dios, entonces estamos sirviendo a Mamón. Y no son dos cosas irreconciliables. Por el término Señor, en nuestra época no es lo mismo hablar de patrones y sí, bueno, puedo trabajar con este y trabajar con el otro y tener 2, 3 empleos o 2, 3 trabajos, o trabajo en casa y luego trabajo allá.
o termino con uno y dedico tiempo al otro. No, en el contexto bíblico, la frase que se utiliza aquí es el esclavo. Y un esclavo no podía pertenecer a dos amos. No podía, es imposible eso en el contexto del Nuevo Testamento. Tenía que pertenecer a un amo, y si le pertenecía a ese, en absoluto le pertenecía por completo. No podía pertenecer a uno y a otro. Y de eso es lo que la Biblia nos está hablando. Tenemos que definir a quién le pertenece nuestra vida, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra gloria, para quién es, para quién vivimos. Lo dice el catecismo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese debería ser. Y cuando esa es la premisa que nos mueve, entonces podemos llegar al pasaje que el Señor está citando. Ya el Señor nos ha dicho de antemano todas estas cosas. Ahora nos va a decir: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, el Señor no está diciendo que no trabajemos. Ya hemos dicho: el que no trabaje, que no coma. No es lo que Dios está diciendo, que seamos pasivos y que esperemos que nos caigan las cosas del cielo. No, lo que está diciendo es: no os afanéis. Y luego está comparándonos no con los religiosos, sino nos está comparando, o más bien está contrarrestando nuestra vida no con los religiosos, sino con los paganos. Porque los hombres, o sea, el mundo sin Dios, busca todas estas cosas. El mundo se rige y vive por las cosas materiales. Pero nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Y ese es el contraste notable. Y esto, cuando lo hemos llegado a entender, también es una cuestión de fe. El justo por la fe vivirá. Por eso dice hombres de poca fe. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios y cuál es nuestro papel en la vida y que tenemos moradas eternas, entonces no deberíamos vivir en afanes. Deberíamos descansar en Dios y tener algo que se ha perdido hace mucho tiempo, pero que es necesario recuperar y poner en alto como iglesia del Señor. La vida cristiana consiste también en contentamiento. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, contentamiento. Y el contentamiento solamente se encuentra en Dios y en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes. ¿De qué le servirá al hombre que granjeara a todo el mundo y perdiere su alma? Si estamos en Dios, si Dios es nuestro mayor tesoro, no debemos tener cuidado, porque Dios no nos va a abandonar. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Ahora, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces se trata de fe, de confianza, se trata de contentamiento, se trata de vivir enfocados correctamente. Nuestra búsqueda no debe ser las cosas materiales. Dios puede suplirnos las cosas materiales. Y lo que nos haga falta, Él nos lo proveerá. Es nuestro pastor, es nuestro proveedor, es nuestro rey.
un rey bueno, lleno de misericordia y de gracia. Nuestra búsqueda entonces es la gloria de Dios. Dar gloria, honra y alabanza. Esa es nuestra búsqueda excelente. Esa es nuestra búsqueda que nosotros tenemos que perseguir siempre. Así que yo le invito, mi hermano y mi hermana, mi amigo, a descansar en Dios, a encontrar en Dios su razón de ser. Porque si esto lo logramos hacer, nuestra vida será una vida mejor. Quizás no tan llena de lujo, o tal vez sí, porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo, y los que en él habitan, y a su amado dará Dios el sueño. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios puede dártelo, si Él quiere, si es su voluntad, si está en sus propósitos. Pero tú vas a entender y nosotros vamos a comprender que no necesitamos cosas para realmente tener un estado de bienestar y de paz. Somos bienaventurados cuando la gracia de Dios, cuando la presencia de Dios está con nosotros. Como dice una cantante en una alabanza muy hermosa, que nos falte todo, menos su presencia. Que Dios llene nuestro corazón y nuestra vida. Amemos lo que tenemos, es decir, a las personas que Dios nos ha dado, no las cosas, y disfrutemos las cosas. Comamos con los que Dios nos ha permitido que estén con nosotros, riamos, hagamos cosas con ellos, pasemos tiempo con ellos, invirtamos tiempo en ellos. Eso es muy importante. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de que Él es tu Señor, de que Él es tu Dios, y que todo tu tiempo, o lo mejor de tu tiempo, y que todas las cosas materiales, lo mejor de lo que tengas, como lo hizo Abel, de lo mejor es para tu Dios, para tu Señor, para tu Salvador, para el que murió por ti en la cruz del Calvario. Y de esa forma caminaremos firmes, seguros y llenos de paz y llenos del gozo verdadero. Y si algo falta en tu vida, recuerda que Dios suplirá todo lo que te falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por eso, lleva a Dios en oración todos tus afanes, todas tus preocupaciones, inclusive todo tu dolor, y descansa en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén.